con ustedes de la palabra del Señor y vamos a seguir estudiando la palabra del Señor y los juicios del Señor. ¿Por qué estamos estudiando acerca de los juicios del Señor? Porque hay gente que no cree que Dios haga juicio, y cuando Dios promete algo, lo cumple, y cuando Dios advierte, lo hace después. Es porque Él lo va a hacer y Él advierte. Por eso estamos viendo los juicios que hay en la Biblia, para que veamos que sí, el Señor actúa a través de juicios. Cuando todo llega al colmo, el Señor actúa a través de los juicios. Y estábamos viendo el domingo anterior, iniciamos a ver cuál de los juicios. Estábamos viendo el juicio del pecado y comenzamos a ver el siguiente juicio, el segundo juicio. ¿Cuál fue? Muy bien, el diluvio fue un juicio también universal, y estábamos viendo que si fue justo o no fue justo. Eso fue lo que vimos el domingo pasado. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Pedro. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3. ¿Lo tenemos? Segunda de Pedro, capítulo 3. Y leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La iglesia dice, amén. El día del Señor vendrá. ¿Aquí es una pregunta o lo está afirmando? Es una afirmación. Aquí no está preguntando, nos está afirmando. Veamos qué dice. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas,
¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en la cual mora la justicia. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Que el Señor añada bendiciones a su palabra. ¿Se ha orado? Se oró. Amén. Vemos aquí que nos está hablando y nos está advirtiendo. Y nos dice ahí: amados, esta es la segunda carta que os escribo. En ambas despierto con exhortación. ¿Qué dice? ¿Qué nos quiere despertar? ¿Qué dice allí? ¿Qué es lo que nos quiere despertar? El entendimiento. Lo que quiere el apóstol es despertarnos el entendimiento a través del estudio de su palabra. Y en esta mañana lo que nosotros queremos es despertar ese entendimiento en nosotros, para que veamos que los juicios del Señor son verdaderos, son justos. Y así como ya han pasado los juicios del Señor, así también están pasando y van a pasar los juicios que dice la palabra del Señor que van a venir. Y si el Señor advierte, es para que nosotros nos preparemos. Y eso fue lo que pasó con el juicio del diluvio. El segundo juicio que nosotros estábamos viendo es el juicio del diluvio. ¿El primero cuál era? El segundo es el juicio del diluvio. Y hablábamos que si era justo o no era justo que se haya dado el diluvio. Pero llegamos a la conclusión de que definitivamente era justo, ¿verdad? Porque el Señor es justo en lo que hace. Para el tiempo del diluvio, la gente vivía bajo algo que se llama la dispensación de la conciencia. La dispensación de la conciencia. ¿Recuerdan cómo se llamaba para el tiempo de Adán y Eva? ¿Cómo se llamaba la dispensación? Yo se los dije. Adán y Eva vivían bajo la dispensación de ¿qué? ¿Ah? No, Adán y Eva. Yo se los dije, Adán y Eva antes de pecar vivían en una dispensación. ¿Cuál era? La inocencia. ¿Eran o no eran inocentes Adán y Eva antes de pecar? Eran inocentes. Ellos no sabían lo que era, ¿qué? El pecado. Ellos, que eran lo único que conocían. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado? ¿Qué sabían hacer ellos? Lo bueno. Qué vida más aburrida, decían. No, no tenían una vida aburrida. Al contrario. Si yo sé hacer lo bueno, si sé hacer lo correcto y si todo me sale bien, vivo estresado. No. Vivo afanado. No. Vivo cansado. No. Fresco. Tranquilo. Relajado. Ellos trabajaban, porque trabajaban la tierra, eso era su asignación. Y tenían que hacer muchas cosas, pero como ellos sabían que era lo correcto que debían de hacer, no tenían problemas de culpa. Porque solamente sabían hacer lo bueno, solamente sabían hacer lo correcto. Ellos sabían en qué tiempo iban a pasar la semilla para otro lado. Ellos sabían en qué tiempo iban a hacer esto. Ellos sabían qué decisiones iban a tomar.
No tenían ningún problema con eso. No se andaban estresando, no se andaban sacando cacao cada vez que tenían que tomar una decisión, ir a hacer lo correcto. ¡Hala! Y si no existía la ansiedad, no existía la depresión. No existía. De lo único que tenían que preocuparse era de cumplir con lo que Dios les había dicho. Por lo tanto, no era una vida aburrida. Era una vida tranquila, sin estrés, sin ansiedades, sin depresiones, haciendo lo correcto, haciendo lo que es bueno, haciendo lo que es sano, haciendo todas las cosas que le agradaban a Dios y sin estar con ningún problema. Pues ni ropa tenían que lavar, ni siquiera ese estrés tenían. Sí, ni siquiera el estrés de que viene la lluvia, porque ni siquiera llovía. Dice la Biblia que un vapor de agua subía de la tierra. Ni ese estrés tenían, estaban tranquilos. Sí, no había que planchar. Ni ese estrés tenían, porque no tenían eso. No había ni que planchar. Ok, entonces ellos vivían bajo esa dispensación de la inocencia. De la inocencia. Eso tenían, ellos vivían bajo esa dispensación. Cuando se da el pecado, ellos entran a una nueva dispensación llamada la dispensación de la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? A ver, la que nos da el conocimiento, dice la hermana. ¿Qué es la conciencia? ¿Alguien me puede decir qué es conciencia? ¿Qué entendemos nosotros por la conciencia? A ver si alguien puede levantar la mano. No todos, ¿verdad? Porque yo los veo que toditos quieren hablar a la vez. ¿Qué es la conciencia? Es, dice la hermana, arrepentirse de algo malo que hayamos hecho. La que nos acusa cuando nosotros hacemos lo malo o nos confirma cuando hacemos algo bueno. Eso es a lo que nosotros le llamamos conciencia. ¿Sí? ¿Qué los acusaba? La conciencia, porque mientras estaban bajo inocencia y estaban haciendo solo lo correcto, ¿qué culpa iban a tener? ¿Quién los iba a acusar? Si solo lo correcto hacían, solo lo correcto hacían. Pero cuando ellos pecan, ellos entran en una nueva dispensación, o en un nuevo tiempo, que eso significa dispensación, en un nuevo tiempo llamado el tiempo de la conciencia, en donde la conciencia le iba a decir lo que era bueno o lo que era malo. Porque ahora ya habían comido del fruto del conocimiento del bien y del mal, y por lo tanto ellos tenían ahora que decidir. Ya no era como antes, que solo hacían lo bueno. Ahora tenían que decidir si hacían lo bueno o hacían lo malo. Pero pasó algo. Vámonos ahora al libro de Génesis capítulo 6. Mientras ellos están viviendo bajo esta dispensación de la conciencia, vemos que su conciencia, ¿a qué los dirigió? Génesis capítulo 6. Versículo 5. Génesis 6, 5.
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué me dice el texto entonces? ¿Qué hacía la conciencia del hombre? ¿Sí? Ya ellos acallaban su conciencia que los acusara de que estaban haciendo lo malo, y todo lo que ellos deseaban, ¿qué era? Hacer lo malo. Era hacer lo malo. Cuando el Señor ahora les dejó en este tiempo de la conciencia, que su conciencia les dijera hay que hacer lo correcto, hay que hacer lo bueno, pero dice el texto que el problema de este tiempo fue que todos los designios del pensamiento del hombre, y de dónde también, del corazón, era... No era ni siquiera de vez en cuando hacer lo malo. No era que día de por medio iban a hacer lo malo. No era de que una vez al mes iban a hacer lo malo. ¿Cada cuánto decía? De continuo. Era todos los días, a cada rato, hacer la maldad. Por lo tanto, la conciencia de ellos quedó cauterizada. Cauterizada. Ellos comenzaron a decidir a hacer lo malo y que la conciencia no les acusara. Comenzaron a decidir a hacer lo malo y que la conciencia no les acusara. Entonces viene ese momento en que ellos comienzan a ir en contra de lo que el Señor quería, sabiendo ellos qué era lo que Dios quería. Veamos qué dice Primera de Timoteo 4:2. Primera de Timoteo 4:2. Por la hipocresía. Desde el 1 y 2, por favor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandará abstenerse de alimentos que Dios creó, que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Cómo tiene esta gente que está que son apóstatas de la fe? ¿Cómo tienen la conciencia? Cauterizada. Y la conciencia tiene que ser buena. ¿Qué dice Hechos 23:1? Hechos 23:1 y Hechos 24:16. Hechos 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Cómo ha vivido? ¿Cómo estamos viviendo nosotros delante de Dios? ¿Nos acusa la conciencia cuando hacemos algo? Porque el Espíritu Santo debe de estar. Si la conciencia no nos acusa, hermanos, estamos mal. Porque todavía la humanidad sigue viviendo bajo este tiempo de la conciencia. Sigue. ¿Qué dice Hechos y Romanos 2:15? Hechos 24:16. Un comentario. Bueno. En traducción, nueva traducción viviente, en 1 Timoteo 4:2, no dice que tienen cauterizada la conciencia, dice
Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Ya de un solo, es que cauterizado es quemado. Por lo tanto, ya la tienen quemada. Si se quemó, se murió. ¿Sí? Ya no hay temor de Dios. Y es ahí donde se pierde el temor de Dios. Y hay cristianos que perdemos el temor de Dios. Hacemos cualquier barbaridad y perdemos el temor de Dios. Tenemos cauterizada la conciencia. Y vienen juicios de Dios por eso. Hechos 24:16 y Romanos 2:15. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Procuro tener una conciencia, ¿cómo dice allí? ¿Y qué tanto ofendemos nosotros a Dios? Ay, Señor. Ay, Señor. Y vienen juicios, hermano, por eso. Por eso vino el juicio del diluvio. Porque la conciencia de ellos la habían cauterizado. Y el pensamiento de ellos era de continuo al mal. Romanos 2:15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ahí está. ¿Qué hace la conciencia? ¿Me acusa o me defiende? Pero el problema es que aquí dice, a veces con nuestros propios razonamientos. A veces lo que hacemos es acallar nuestra conciencia. Pero nosotros en Cristo, quien me da testimonio a través de mi conciencia es el Espíritu Santo, Romanos 9:1. Romanos 9:1 y Romanos 13:5. Romanos 9:1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Ahí está claro, ¿verdad? Que la conciencia da testimonio por el Espíritu Santo, para nosotros los cristianos. Es en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice Romanos? Romanos 13:5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces aquí es necesario que nosotros estemos sujetos, en este caso está hablando a las autoridades, no porque tengamos miedo al castigo que viene, sino también por causa de la conciencia. Es porque es lo correcto. Es porque es correcto, porque a veces nos sujetamos a algo solamente porque quiero hacer algo. No lo hagamos por eso, hagámoslo porque es lo correcto. Me sujeto a las reglas de la iglesia porque si no, no toco, porque si no, no canto, porque si no, no participo. No lo haga por eso, hágalo por convicción, hágalo porque es lo correcto. De lo contrario, está haciendo una obra y eso no se lo recibe el Señor. No se lo recibe. Entonces, hágalo por convicción, hágalo porque de verdad está claro que lo está haciendo para Dios. De lo contrario, mejor ni lo vaya a hacer. ¿Por qué? Porque si es que vino a ayunar solamente porque decía el reglamento que tiene que venir a ayunar, su ayuno quedó allí y lo que va a hacer es que le pueda dar una gastritis. Pero si vino a ayunar porque está claro de que Dios recibe esa ofrenda, venga a ayunar con toda la gana y si se quiere hacer 3 días, hágalo. Si lo quiere hacer 3 días, hágalo. Pero que sea porque es lo correcto, no por causa del castigo, sino porque siento que en mi conciencia es lo correcto y que el Espíritu Santo me hace sentir que es lo correcto que voy a hacer. Entonces, volviendo al juicio, una de las causas del castigo del diluvio
fue que la conciencia fue cauterizada. Habíamos visto que al ser cauterizada la conciencia de ellos, ya para ellos otras cosas no les importaba. Entonces, como era de continuo la maldad del hombre, se aprovecharon los ángeles, y habíamos hablado de las uniones ilícitas que habían en ese tiempo, o de los yugos desiguales. Y hablamos que para ese tiempo, debido a que el hombre no pudo mantener su conciencia, hubieron unos ángeles que se aprovecharon de esa situación y ellos se enamoraron de las mujeres. Y vinieron ellos y tuvieron relaciones con ellas. Tuvieron relaciones con ellas. Algunos dicen, hermana, pero no esté inventando. No, ¿cómo no? Es que la palabra es clara. La palabra del Señor me habla que los hijos de Dios, en el original dice, Bene Elohim, los hijos de Dios. Cuando la Biblia me dice de los hijos de Dios, normalmente se refiere a ángeles. Si no, podemos ver en el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, me habla de que llegaron los hijos de Dios y me está hablando de los ángeles. Job 1, 6. Entonces, en este tiempo en donde la conciencia del hombre hizo que hubieran uniones ilícitas, yugos desiguales, y bajaron estos ángeles, significa también que hubo mucha actividad satánica en los yugos desiguales. Había actividad satánica. Si vienen ángeles, según libros apócrifos dice que fueron 200 ángeles. Si 200 ángeles bajan y ellos se transforman y tienen relaciones con las mujeres, y ellos comienzan a vivir con las mujeres, no estamos diciendo que estos ángeles se convierten, mejor dicho, en demonios y que los demonios están viviendo entre los hombres. No significa eso. Hermana Mayela, ayúdenos con el micrófono, por favor. Esos eran los Nefil. Dios les bendiga. Es que yo toda la vida he vivido con esa incertidumbre. ¿Estos ángeles eran ángeles de luz o eran los ángeles que se habían caído? Porque eso yo nunca entiendo. No he entendido eso. Esta es una segunda tanda de ángeles, según lo que dice Judas, versículo 6, que no tiene nada que ver, Judas 6. Esta es una segunda tanda de ángeles que ellos cayeron y dejaron su propia dignidad. Eso dice Judas 6, ¿se acuerdan que lo leímos? Pero lo podemos volver a leer. Judas, versículo 6. Estos ángeles, ellos, el Señor los manda. Recordemos que los ángeles tienen sus funciones, tienen sus propias funciones. Está el ángel de las aguas, el ángel del fuego, el ángel de la lluvia, el ángel de... Hay ángeles, pero los ángeles no es que uno para todo el mundo, porque los ángeles no son omnipresentes. No son omnipresentes. Por lo tanto, un ángel de la lluvia, como no es omnipresente, el ángel no puede manejar la lluvia de aquí y la lluvia de Matagalpa. No puede. Entonces tiene que haber un ángel de la lluvia, ¿de dónde? De Jinotega. Por eso es que son muchos ángeles. Imagínense, están regados por todo el mundo. Están regados.
regados por todo el mundo, porque los ángeles no son omnipresentes. Por eso la adoración al ángel Gabriel, al ángel Miguel, es llevarlos al nivel de Dios. Porque aquí en México, en cualquier lado, están adorando al ángel Miguel, al ángel Gabriel, y quieren que los escuche al mismo tiempo. Y los ángeles, que del mismo tipo es Satanás, porque Satanás es un ángel, es un ser creado, no es omnipresente, ni es omnisciente. Ni es omnisciente, Él no es omnipresente, Él no es omnisciente. No crea que el diablo sabe cuántos hay aquí ahorita. Lo puede saber, pero porque ya vino un ángel a contarnos. Y ya le dijo, está fulano, sutano, perencejo y merengano. Pero no porque él pudo venir a ver. No. Cristo sí. Cristo sí, Él es omnipresente, Él es omnipotente, Él está aquí, Él está allá en el arca, Él está en Vida Nueva, Él está en todo lugar, Él está viéndonos a cada uno de nosotros lo que estamos pensando. Pero los demonios no pueden, igual los ángeles. Porque son hechos iguales. Demonios y ángeles son lo mismo, solo que unos son ángeles caídos y los otros son ángeles que quedaron allá. Ángeles obedientes. Entonces, estos ángeles que ellos dejaron su dignidad según lo que dice Judas 6, estos ángeles se enamoran de las mujeres. Pero veamos Job 1:6, para que miramos que cuando la Reina Valera me dice que los hijos de Dios se está refiriendo a ángeles. Job 1:6, Job 2:1 y Job 38:7. Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Ya oyeron? Un día vinieron a presentarse los hijos de Dios, y entre los cuales, ¿quién iba? Y entonces, ¿de quién me está hablando allí? De los ángeles. No, a ver. No, a ver. Que él va de colado es otra cosa. Sí, que él todavía no entiende que está vencido es otra cosa. Sí, que él ahí va de colado es otra cosa. Pero está hablando de los hijos de Dios refiriéndose a los ángeles. ¿Qué dice Job 2:1? Antes de leer eso, en la traducción lenguaje actual dice, en ese Job 1:6 dice, el día en que los ángeles tenían por costumbre presentarse ante Dios, llegó también el ángel acusador. Muy bien, está claro. Ahora quiero que me leas en la misma versión, Génesis 6, 1 o 2, donde dice de los ángeles. Génesis 6, 2. Y también, tal vez hermano Ignacio nos los busca en otra versión. Génesis 6, 2. Lenguaje actual. Creo que hay una versión, yo la leí ayer, que dice, y los ángeles, ellos vieron, dice, de que dice, de que las mujeres eran, sí,
Aquí está, dice. No dice los ángeles, dice los hijos de Dios. En la Nueva Versión Internacional. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Cuando me está diciendo que las hijas de los seres humanos, me está hablando del hombre. Y por lo tanto, cuando me dice los hijos de Dios, me está hablando de quiénes, de los ángeles. Y dice, al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes. Así es, que son los llamados Nefilim, que son los llamados Nefilim. Hermana Abigail, iba a decir algo. Dios les bendiga. Hermana Urania, hay un libro apócrifo que, bueno, yo lo leí ya hace tiempo, se llama el libro de Enoc. Así es. En ese libro, él menciona a los ángeles como vigilantes, lo llaman los vigilantes. Según ese libro, fueron los ángeles los que le enseñaron a las mujeres, ¿verdad? Lo que es, me imagino yo que esos misterios solo eran dados a conocerlos a ellos como ángeles. Esos misterios dice de que eran como el estudio de la astrología, la astronomía, como lo que es la pólvora, la medicina, para que se utilizaban. El uso de los cosméticos y todas esas cosas, pues ellos se los enseñaron a las mujeres, porque a veces, bueno, se le viene uno a la mente y uno se pregunta, ¿de dónde conoce el hombre tantas cosas? O sea, ¿cómo se ha descubierto tantas cosas? Igual uno se pregunta la arquitectura antigua, ¿cómo es? ¿Cómo se hizo esa arquitectura cuando no habían instrumentos para mover todo ese tipo, ¿verdad? De piedras, de cosas que hicieron. Y pues en este libro pues relata esos hechos de que fueron ellos los que dieron a conocer todas estas cosas. No sé, pues, ¿qué piensan? El libro de Enoc es mencionado en el libro de Judas. Y dice el libro de Judas, de esto habló Enoc, séptimo de Adán, diciendo, vendrá el Señor con millares de millares. Eso dice el libro de Judas. Pero no está dentro del canon bíblico. Sí se puede utilizar de una manera como una lectura, puede ser una lectura complementaria, tal vez histórica, porque tiene un problema serio el libro de Enoc, que es pseudoepígrafo. Es decir, alguien lo escribió y tomó el nombre de Enoc, y dijo, lo escribió Enoc, diciendo que era para tomar la fama de Enoc, el que fue raptado por el Señor. Según los judíos, sí, Enoc escribió parte del libro, parte, pero solamente algunos capítulos. Pero de ciertos capítulos en adelante, porque creo que tiene 3 libros, el original tiene 3 libros, pero de ciertos capítulos en adelante ya se convierte en pseudoepígrafo. Por eso no fue tomado el libro de Enoc en el canon bíblico, pero sí es mencionado en el libro de Judas, Judas en la Biblia, antes de Apocalipsis está Judas. Ahí es mencionado el libro de Enoc, que me imagino que lo mencionan los capítulos que sí escribió Enoc, séptimo dice desde Adán. ¿Sí? Así dice, ¿verdad? El versículo 14, sí. En efecto, en el libro de Enoc habla exactamente de 200 ángeles. Habla el libro de Enoc, que ellos fueron los que se enamoraron de las mujeres y que tuvieron relaciones con ella. Y que ellos fueron los que le enseñaron a los hombres a la agricultura. Imagínense que según el libro de Enoc dice que ellos fueron los que le enseñaron también a los hombres a usar la magia, ¿sí?
la magia, a usar las cascaritas, todo lo que es de los curanderos. Ellos fueron los que le enseñaron. Ellos fueron los que le enseñaron a usar los cosméticos a las mujeres. Ellos le enseñaron también a usar las espadas. Cómo hacer las espadas, a afilarlas, a usar las armas. Ellos fueron los que enseñaron al hombre a arar la tierra, aparte de la agricultura, grandes cosas, grandes descubrimientos, también con la construcción. Ellos fueron los que le enseñaron al hombre. Muchos creen que esas grandes pirámides que vemos de esas antiguas civilizaciones fueron hechas por ellos. Porque ellas, esas grandes pirámides, la idea era tener esa conexión con esos ángeles que bajaban para tener relaciones con las mujeres. Eran como la antena parabólica, eran como la escalera de los ángeles, y ellos tenían esa conexión con ellos. Entonces, estas grandes pirámides que los científicos se preguntan, ¿cómo movieron esas grandes piedras? ¿Cómo hicieron para mover esas piedras para hacer las pirámides? ¿Cómo hicieron los mayas para hacer semejante pirámide para el dios Sol? ¿Cómo hicieron para hacer la pirámide para tal dios? ¿Cómo hicieron? Porque son enormes. Entonces, se cree que para este tiempo es que existieron estas personas, es que se hacen estas grandes construcciones, porque ellos le enseñaron, creo que sale ahí, el uso hasta de la rueda, el uso de la polea. Ellos fueron los que le enseñaron de la astronomía, cómo ver la astrología, cómo leer las estrellas. ¿Sí? La combinación, la química, la combinación de los elementos, muchas cosas que en este caso sería como la farmacia, pero tiene un nombre, sino que ellos todo eso lo enseñaron. En los tiempos, para el tiempo de Noé, hermanos, la maldad se aumentó porque la ciencia se aumentó. Ellos sentían que conocían tantas cosas que no necesitaban de Dios. No necesitaban de Dios. Para ellos sus dioses, ¿quiénes eran? Esos ángeles que habían bajado. Y los gigantes, dice el texto, se convirtieron en aquellos, dice ahí, los valientes de antaño. Los valientes eran los que los defendían. Entonces ellos comenzaron a alejarse de Dios. Y por eso es que para ellos era mejor tener estas uniones ilícitas con los ángeles, estos yugos desiguales, aunque no importaba que eso significara que eso era mucha actividad satánica. Esto lo que provocó fue que se arruinó el ADN del ser humano. Se arruinó, por eso es que el Señor destruyó toda la tierra con el diluvio. Dice también este libro apócrifo, también el libro de Yacer. El libro de Yacer dice que estos hombres, estos gigantes tuvieron relaciones con los animales. Y que por eso el Señor decidió destruir toda la tierra, porque se había contaminado el ADN original que el Señor había hecho. Por eso decide, no porque el Señor sea injusto, es porque había demasiada actividad satánica.
Y Satanás, los demonios, que habían bajado, Satanás también se aprovechó y comenzó a haber una actividad satánica que podríamos decir que todo el mundo estaba endemoniado. Hasta los animales. Tú no dices, ese animal, cuando un animal va de aullar o hace cosas raras, ese animal está endemoniado. Para el tiempo de Noé, eso pasó. Esas uniones ilícitas, esos yugos desiguales provocaron que cada mujer, cada hombre estuviera endemoniado, fuera después poseído y tuvieran hijos que no eran ya humanos completamente. Entonces fue injusto Dios con el diluvio. ¿Qué es lo que hizo? Limpiar. Limpió la tierra. Por eso es que la Biblia dice que Noé era perfecto en sus generaciones. Cuando dice de sus generaciones, está hablando de su genealogía, de su ADN. Él con su familia no se habían contaminado. No se habían contaminado. Pero aún así Dios tuvo misericordia. Y Noé predicó 120 años para que la gente se arrepintiera. Pero la gente estaba tan endemoniada que nadie se arrepintió. ¿Por qué? Porque su conciencia, ¿cómo estaba? Muerta, cauterizada. Estaban endemoniados. Esos yugos desiguales, hermanos, nosotros tenemos que evitar los yugos desiguales. Los jóvenes, las jóvenes deben de evitar los yugos desiguales. Entendamos que el yugo desigual hace que el joven cristiano, la joven cristiana se contamine. Se contamina. El yugo desigual trae contaminación. Entonces, eso es lo que trae también, es causa del diluvio. Esto es lo que había para ese tiempo. Estaba fea la cosa, ¿verdad? Estamos hablando que literalmente andaban demonios en la calle. Era normal. Literalmente vivían demonios en las casas. Literalmente estaban los demonios habitando en las casas. Allí vivían. O literalmente llegaban los demonios a visitar a las mujeres y tenían relaciones con ellas y se iban y ellas quedaban embarazadas. Y ustedes se imaginan cómo se sentían ellas de haber sido escogidas por un vigilante, como le dice el libro de Enoc, de haber sido escogidas por un ángel, como le dice el libro de Enoc. Entonces, en este tiempo, la gente, el hombre, estaba obsesionado con el placer. Estaban obsesionados con el placer. Eso era lo que querían. Solamente el placer. Con eso estaban obsesionados los hombres. Así que nosotros debemos tener mucho cuidado. El yugo desigual trae mucha corrupción. Porque cuando yo me uno a una persona que no tiene las mismas creencias que yo tengo, no vive creyendo en Dios, no busca de Dios, vive en pecado, en vicios, ¿qué es lo que me va a traer a mi vida? Es corrupción. ¿Y qué es corrupción?
Corrupción significa echar a perder, dañar o podrir algo. Eso significa corrupción. Y eso es lo que había en este tiempo. Entonces la pureza del hombre se perdió, se echó a perder. La pureza del hombre. Y apareció, decíamos la vez pasada, una raza híbrida. Aparece una raza híbrida. Por eso la Biblia prohíbe completamente los yugos desiguales. Sí, con demonios horribles, ¿verdad? Pero los prohíbe hasta entre los mismos, entre cristiano y un no cristiano. ¿Qué dice 2 de Corintios 6, 14, 16? Deuteronomio 7 del 1 al 4 y Josué 23, 12, 13. 2 de Corintios 6, 14, 16. Deuteronomio 7 del 1 al 4 y Josué 23, 12 y 13. Segunda de Corintios 6, del 14 al 16. Somos templo del Dios viviente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. La Biblia prohíbe completamente el yugo desigual. Imagínense que aquí en ese texto no solamente habla del matrimonio, también habla de querer combinar el paganismo con el cristianismo, porque dice que ¿qué tiene que ver los ídolos con Cristo? Se va acercando una fecha que todo mundo quiere enredarse en esa fecha, hermanos. Cristo no nació en diciembre, Cristo nació en septiembre. Ay, hermana, pero no importa si lo que estoy celebrando es a Cristo. Entonces celébralo en septiembre, porque en diciembre lo que se celebra son las fiestas de invierno, la Saturnalia. Y la Biblia dice: no hagas como ellos hacen para celebrarme a mí. Así dice en el libro de Deuteronomio, porque no me agrada. Lo aborrezco. Eso se llama sincretismo religioso. Eso se llama sincretismo religioso. No vengamos con el cuento: es que yo estoy celebrando a Cristo, celébralo en septiembre. Si quieres celebrar el cumpleaños, en septiembre. Pero al final Cristo nace en cada uno de nosotros cuando nosotros lo aceptamos. Él habita en nosotros, porque la Biblia es clara en eso. Él nos ha dado, dice, nuevos días de reposo, porque nuestros días son diarios, nuestros días de reposo, nuestros días de fiesta son diarios, porque tenemos a Cristo. Entonces no puede ser solamente un día. Estamos 24, 25 de diciembre, se celebra la muerte, el nacimiento de Tamuz. Es el sol invictus. ¿Por qué tiene bolitas el arbolito y lucecitas? Porque es el sol. Pero como antes, ahora sí, ya las bolitas traen luz. Porque se celebra el Dios Sol. Eso es yugo desigual. Me contamina. Trae demonios a mi casa. Eso es yugo desigual también. Hermana, pero es que miren, en la ventana se miran lindas las lucecitas. Póngalas otro día. ¿Verdad que no las pone? No, hermana, que tiene que ser en diciembre. Ah, porque no queremos ir contrario al mundo.
Eso es yugo desigual, hermano Neón. En una traducción del lenguaje actual dice: no participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo. Tampoco pueden estar juntas la luz y la oscuridad. Ni puede haber amistad entre Cristo y el diablo. El que es seguidor de Cristo no llame hermano al que no lo es. Ay, papá. ¿Cuál fue el problema que trajo el juicio del diluvio? Que la conciencia ya no acosa. Entonces ya la conciencia no nos acosa porque queremos ser igual que el mundo. Hermanos, ténganlo por seguro, no agrada a Dios. Hermana, es que lo hacemos por Cristo. No, hermano, es que Deuteronomio es claro. No hagan algo, también me lo buscan por ahí, por favor. No hagan algo para agradarme a mí como lo practicaban esta gente pagana. Eso dice, y todavía dice: no pongas el árbol de acera en el altar de Jehová. Ah, no, pero queremos poner el arbolito de Navidad. Eso es yugo desigual. Saquémoslo del corazón primero. Sí. Hay que dejar el mundo. Hay que dejar el paganismo. Eso es yugo desigual. Yo lo siento mucho si lo tiene bien arraigado en el corazón. Pero si no se lo digo yo, ahorita, el Señor le puede llegar a hablar un día o me lo va a demandar a mí. Yo lo celebré y lo celebré en la iglesia. Pero un día nos alumbró Cristo. Y yo creo que ya no vivimos llorando por Saúl, porque el Señor trajo algo nuevo para nosotros. Y entendimos que eso era paganismo. Entendimos que eso era paganismo. Porque a Cristo se celebra todos los días. A Cristo se celebra todos los días. ¿Qué celebración es 24 y 25? Borracheras, orgías. Ajá, glotonería. Pleitos después. Pleitos. Es el único día que la familia va a estar junta. Más las deudas. El Señor vino a restaurar la familia para que la familia esté junta 365 días del año. No vino a restaurar solamente para 24 y 25. Él vino a restaurar para que la familia esté junta siempre. ¿Quiere hacerse una cena? Pues hágasela el 31, la quiere hacer especial. Hágasela para los cumpleaños. Pero no nos combinemos con el mundo. Y la versión que leía el hermano está bien clara. Está muy clara. Eso, hermano, es yugo desigual. Es yugo desigual. Y por ese paganismo, por esos yugos desiguales, esa actividad satánica, porque la gente estaba obsesionado con el placer. Seamos claros, para esa época no están obsesionados la gente con el placer. ¿Sí? Hay que comer, hay que beber. Hasta planean, el 24 la paso con la querida y el 25 con la señora, con la esposa. ¿Sí? Oiga, la hermana, dicen que hasta la prueba de amor dan en esos días. Hermano, están obsesionados con el placer. Para el 24 me voy a ir a hacer el pelo, me voy a hacer las uñas, me voy a hacer la de los pies, las manos y me voy a convertir. El resto del año, Fionas hechas, Fionas de día.
Entonces, debemos nosotros de estar claros que el Señor no le agrada esto. Y que el yugo desigual también tiene que ver con eso. Y el yugo desigual activa a los demonios. Lo activa. Y eso fue lo que trajo entonces esa preocupación con los apetitos físicos. El materialismo también se daba mucho en este tiempo. El materialismo también se dio mucho en el tiempo del diluvio. La gente, dice la Biblia en Lucas 17, 26 y 27. Lucas 17, 26 y 27. Lucas 17, 26 y 27. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ay, Señor, como en los días de Noé, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Es decir, estaban en sus placeres, estaban preocupados por sus apetitos físicos, por todos los placeres de la vida, por el materialismo. Vendían, compraban, hacían todas las cosas, pero vino el diluvio y los agarró por sorpresa, a pesar de que ya Noé se los había advertido. Entonces, por eso es que viene este juicio, el juicio del diluvio. Y el problema es que la incredulidad de ellos lo hizo que se perdieran. Porque se les dijo, Hebreos 11:7, y cerramos con Primera de Pedro 3, 19, 20. Ahí está el texto. Léalo, por favor, Deuteronomio. Dice, retomando el punto, ¿verdad?, de que el Señor no acepta que le adoremos de la forma que se adoran a los ídolos. Dice en una traducción viviente de Deuteronomio 12, del 30 al 31. No caigáis en la trampa de seguir sus costumbres, ni de rendir culto a sus dioses. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, ¿de qué manera rinden culto estas naciones a sus dioses? Yo quiero hacer lo mismo. Tú no adorarás al Señor tu Dios de la manera que las otras naciones rinden culto a sus dioses, llevando a cabo en honor de ellos toda clase de actos detestables que el Señor odia. Hasta sacrificio. Bueno, ahí continúa. Entonces especifica que el Señor no acepta. Y en la versión Dios habla hoy está más clara. Dice, cuando el Señor su Dios haya destruido las naciones que ustedes van a conquistar, y después de destruidas ustedes ocupen su territorio y vivan en él, tengan cuidado de no seguir el ejemplo de esas naciones, ni de recurrir a sus dioses con la idea de rendirles culto también. No le hagan eso al Señor su Dios, porque todas las cosas despreciables que el Señor no soporta son las que esas naciones cometen para honrar a sus dioses. Ay, Señor, ¿y de dónde creen que agarraron estas fiestas de diciembre? Del paganismo. Todas ellas vienen de otras religiones. Si no me cree, vaya e investigue. Hasta el mismo Google, usted se mete a YouTube y le pone la verdadera historia de la Navidad, le va a decir cuál es la verdadera historia. Ahí le van a decir, ahí en el mismo YouTube. Veamos lo que nos dice entonces Hebreos 11:7 y Primera de Pedro 3, 19, 20. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de estas cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cuántos aquí somos como Noé? Queremos tener esa fe de salvarnos a nosotros y nuestra casa de lo que viene para esta tierra. Y por la fe, dice, también él condenó al mundo. Él tuvo fe, el resto no tuvo. El resto se condenó y él se salvó.
Entonces, esa incredulidad generalizada en el tiempo de Noé también trajo el diluvio. Primera de Pedro 3, 19 y 20. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El Señor mismo dice que le fue a predicar a los espíritus encarcelados, los que una vez, ¿qué dice ahí? Desobedecieron, a los cuales el mismo Noé les había predicado. Ahí está claro el texto. Hermanos, no seamos así como ellos, seamos como Noé. Prediquemos que Cristo viene y viene ya. Entonces, debido a todo esto, vino el juicio del diluvio. Pero el Señor lo advirtió. Y el Señor sigue advirtiendo de que vienen juicios para esta tierra. Y hubo una sentencia para el hombre. Y es que a partir de este juicio, el Señor establece nuevas reglas a partir de este juicio. Y una de ellas es que se establece el gobierno humano. Se establece el gobierno humano. Otra de las sentencias dadas es que se prohíbe el consumo de sangre. Yo lo siento mucho si a usted le gusta la moronga, pero está prohibido. Se prohíbe el consumo de sangre y esto está prohibido en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Se autoriza el consumo de carne. Se autoriza el consumo de carne. ¿Por qué? Porque el nuevo sistema, el ambiente, el ser humano necesita proteínas. Se autoriza, ahí el Señor autoriza el consumo de carnes, ya con el diluvio. Se da el sistema cíclico o hídrico, hídrico es que sea, ¿verdad? A ver, el sistema hídrico de la lluvia también, la lluvia. Hasta ese entonces es que comienza a existir la lluvia. Existe entonces la lluvia. Y hasta entonces también se dan las estaciones del año, así como la siega, la siembra, el invierno, el verano. ¿Por qué? Porque como no llovía, no existía aquello de truenos, relámpagos y las tormentas. Hasta que Noé sale del arca, hasta el día del diluvio, es que Noé se da cuenta que son truenos, relámpagos, porque antes de eso no existía. Entonces, hasta que Noé sale del arca, es que comienza el invierno a como nosotros lo conocemos. Con lluvias, con relámpagos, con truenos, con todo lo que nosotros conocemos, que son unas tormentas. Hasta entonces. También se da la responsabilidad al hombre de proteger la vida del hombre o de proteger la vida humana. Se le da la responsabilidad al hombre de proteger la vida humana. Todo eso se da por el diluvio.
Y algo que también se da es la creación de nuevas cuencas de lagos, lagunas, mares y más ríos. Lógicamente, cuando se seca el agua, tenía que buscar a dónde estar, se hicieron unos grandes hoyos y entonces allí se reunió el agua y aparecen lagos, ríos, mares, lagunas, que son las que actualmente conocemos. Porque la tierra no era así. El diluvio la transformó. Todo eso pasó por un juicio que el Señor hizo. Así que por el diluvio es que ahora tenemos estas lindas lluvias y estos calores hermosos. ¿Por qué? Por la maldad del hombre. No por culpa de Dios, por la maldad del hombre. Bueno, pero nosotros tenemos para nosotros reservados una promesa de cielo nuevo y tierra nueva. Amén. En donde ya no va a haber esas lluvias, sino que volveremos al estado original de la tierra. Así que solamente con un rocío que nos va a refrescar. Bueno, que el Señor les bendiga. Esto ha sido para honra y gloria del Señor y espero que haya sido de edificación para todos.